Hoy hablaremos de las estrategias militares de la Segunda Guerra Mundial, tanto por parte de los aliados como por parte del eje. Una pequeña introducción es que hay dos puntos importantes. El primero es que es entender que la aviación pasó de ser una herramienta de reconocimiento a ser un factor determinante en el momento de ganar batallas. Lo segundo es que una de las dos cosas que caracterizó las ambas estrategias de ambos bandos fue un bombardeo estratégico, lo que les permitió ganar muchas batallas, pero a su vez cobrar muchísimas vidas. Ahora bien, entendiendo cuáles eran esas estrategias militares de los aliados, hablaremos de tres puntos claves para ambos bandos, los cuales son los principales objetivos, cuáles fueron los aviones y cuáles fueron las innovaciones tecnológicas importantes para cada uno de los bandos. Empezando por los aliados, sus principales objetivos eran tres. El primero, como ya lo mencioné, pues era un bombardeo estratégico enfocado en destruir infraestructura del eje. Esto con el fin de ganar una ventaja competitiva dentro del campo de batalla. Además de esto, ellos se enfocaron en tener una superioridad aérea a lo largo de las batallas. Por último, era entender un apoyo a invasiones terrestres, algo como lo que pasó en el día de en Normandía. Uno de los aviones importantes que tenían en esto era el Boeing B-7 Flying Fortress, que es la foto que vemos abajo, que era un bombardero pesado clave en el desarrollo de todas las actividades de los aliados. Y por último era el Supermarine Spitfire. Ahora hablemos un poco de las innovaciones tecnológicas. Estas eran tres muy claves y muy importantes. La primera fue el uso del radar, lo cual no solamente les dio una ventaja al momento de atacar, sino que les permitió detectar esos ataques enemigos aéreos. El segundo era el bombardeo de precisión, porque pues esto les permitió ser muy estratégicos en el punto de saber dónde le dolía el enemigo. Y por último fue el uso de los portaaviones, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Ahora hablemos por parte del eje. Sus principales objetivos también eran tres. El primero era el Blitzkrieg y esta era una coordinación de ataques de invasiones rápidas. Entonces los aviones jugaron un rol fundamental ya que pues si todos atacaban al mismo tiempo, tanto terrestre como aéreo, pues era increíble porque pues el enemigo lo dejaba sin muchas opciones de qué hacer. Por otra parte, pues utilizaron ataques aéreos estratégicos como lo fue el bombardeo de Londres, lo cual lo dejó prácticamente destruida. Además de esto, ellos utilizaron la artillería antiaérea para derribar aviones enemigos y así obtener de alguna manera una ventaja también. Uno de los aviones, dos de los aviones más importantes que utilizaron en el eje fueron el Messerschmitt Bf 190, el cual es el que vemos en la foto abajo, que era un caza de muchísima maniobrabilidad y fue el principal de uso de parte del eje, y el Focke-Wulf FW 190. Un poco acerca de las innovaciones tecnológicas, hablemos de los cazas a reacción, los cuales pues eran increíbles. Lo que pasó fue que llegaron muy tarde en la guerra, fue una invasión tardía y esto pues no les permitió cambiar el curso que ya tenían de derrota. Por otro, hablemos de los misiles y las bombas guiadas, pues esto pues también fue increíble y les dio muchísimas victorias al eje. Y por último fue que Japón al final de la guerra empezó a utilizar tácticas kamikaze, unas tácticas suicidas en contra de los portaaviones de los aliados. Por último, hablemos de las claves de ese impacto de la aviación en la guerra y cómo cambió el curso. Lo primero es que, pues claramente los aliados ganaron y esto fue en parte gracias a que obtuvieron una superioridad aérea a partir de 1943, lo cual debilitó fuertemente al eje. El segundo fue algo que hemos mencionado a lo largo de este video y es que son los bombardeos estratégicos, los cuales destruyeron la capacidad industrial de Alemania y Japón. Y si les destruyen la forma en que ellos crean guerra y crean maquinaria, pues surge la pregunta, ¿cómo van a mantener la guerra? Por último fue la Guerra del Pacífico, que dejó de ser casi que una guerra marítima a una guerra aérea. Un ejemplo de eso fue la batalla en Midway y hablando de los portaaviones que mencionamos antes, pues esto reemplazaron los acorazados como principal arma naval. Como conclusión podemos decir que pues la aviación fue importantísimo en el rol de la guerra, tanto en reconocimiento como de ataque, y es uno de esos avances tecnológicos de los que pues de alguna forma podemos estar orgullosos, pero de otra forma han causado tanto dolor y tanto sufrimiento como lo fue en una guerra. Sin embargo, pues permitió ganarla o perderla.